Y bueno, en este entorno, déjeme decirle que esta noche en el estudio nos acompaña el periodista y escritor mexicano Humberto Padgett para hablar sobre la situación, entre otros temas, la situación que vive en Tamaulipas, este caso de Alan Pulido, y para presentarnos justamente un libro que tiene que ver con todo esto, Tamaulipas y esta casta, así lo mencionas, casta de narcogobernadores. Humberto Padgett, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estar por acá, Paco. Oye, pues ¿por qué empezamos? El tema de Alan Pulido es muy interesante. Es un secuestro poco común, lo podríamos dejar ahí. Y es un raro. Y es un procurador que cada que habla nuevamente se traiciona a sí mismo. Ahora la versión es de que no son zetas, sino familiares. Sí. Y la versión es de que siempre sí sabían quién era Alan Pulido. En algún momento dicen que el futbolista más afamado en este momento de Tamaulipas. De Tamaulipas, seguramente de Victoria, además. Sí, victorense, de la región noreste del país, exjugador de Monterrey, ídolo popular en la región. En la primera versión del procurador Quintanilla se desconoce, los secuestradores no saben a quién se están llevando. Ahora resulta que en el enredijo están colocados los familiares de alguna señorita por ahí relacionada con Alan Pulido. Entonces, sí, o sea, nuevamente una vuelta más. En un principio Alan Pulido había hablado de su propio teléfono, en un siguiente momento él desarma a un Zeta, que hay que decirlo, es un integrante de uno de los cárteles más violentos, no solo de México, sino del mundo entero, que tienen una altísima especialización en utilización de armas de fuego, en la situación extrañísima en que él había visto el lugar en el que se le estaba depositando en la casa de seguridad. ¿Qué fue esto? A mí me parece que el secuestro es real. De ninguna manera es verosímil, ni siquiera es veraz, no es verosímil. No es verosímil. La versión que da la Procuraduría desde el inicio y por la manera en que históricamente se han relacionado las autoridades tamaulipecas con las bandas de la delincuencia organizada en la entidad, a mí me queda claro que existe comunicación abierta entre elementos de la Procuraduría y las bandas de secuestradores. En 2010 yo hice un libro sobre secuestro, entrevisté a secuestradores, a policías, revisé decenas de expedientes y en verdad este es un caso insólito. No existe eso, rompe con todo el protocolo de seguridad que busca la banda para garantizar su impunidad y su continuidad en el trabajo. Es un asunto mal estudiado, es un sujeto mal elegido de acuerdo a sus características de relevancia y el momento político en el que se encuentra el Estado. O sea, ¿secuestradores improvisados? Por supuesto que no. Victoria es el eje del secuestro en este momento en México. No se secuestran más personas en ningún otro lugar más que en Tamaulipas. No se secuestran más personas en Tamaulipas que en Victoria, la capital del estado. Es una industria completamente zeta en este momento y lo ha sido así desde los últimos 10, 12 años. Entramos ya en materia de este libro, Humberto. Tamaulipas, la casta de los narcogobernadores, un Eastern mexicano. ¿Es real la situación? ¿Es tan crítica la situación en Tamaulipas? Es tan crítica que tiene 80 y tantos años de existencia y absoluta impunidad, desde que los contrabandistas de alcohol, que durante la prohibición, la ley Volstead en Estados Unidos, traficaban hacia el norte mezcal y whisky, y en algún momento empezaron a importar armas, a subir hacia el norte migrantes, a bajar hacia el sur fayuca, mercancía de todo tipo que llegaba hasta el corazón del contrabando mexicano, que es el barrio de Tepito, en el centro de la Ciudad de México, y finalmente drogas. Existen documentos desde los años 40 y 50 que refieren la existencia de la connivencia a los más altos niveles entre un narcotraficante destacadísimo, Juan N. Guerra, su hermano Roberto, y autoridades de distinto nivel, incluso federales.
en los años 50 y tienes impunidad en asesinatos atendidos por las autoridades y tienes finalmente en un entorno electoral como este en 1998 a Tomás Yarrington Rubalcaba negociando el intercambio de dinero para el financiamiento de campañas a cambio de posiciones estratégicas en la Procuraduría de Justicia, la misma Procuraduría de Justicia que ahora está dando los tumbos con el caso Pulido. A ver, dime una cosa, ya tocaste el tema de Thomas Yarrington, no es el único entonces. Cuando dices tú, una casta de narcogobernantes. Y esta elección, este proceso electoral ha estado seriamente lastimado y señalado y en estas campañas negras que se hacen entre los políticos de acusaciones de vínculos con el crimen organizado y con los narcos. Esa es la realidad que se vive en Tamaulipas y ¿qué podemos esperar este 5 de junio? A un país al que lo define el narcotráfico y en el que solo tenemos a 2 gobernadores presos por ese delito, Mario Villanueva, del cártel de Juárez, Jesús Reina, michoacano de los Caballeros Templarios. Tomás Yarrington Rubalcaba es el único que se mantiene en calidad de prófugo por órdenes de aprehensión vigentes tanto de la Procuraduría General de la República como de autoridades estadounidenses. Además, Eugenio Hernández Flores, que sucedió a Tomás Yarrington en el cargo, es prófugo a los ojos de la justicia estadounidense, no de la mexicana. No de la mexicana, claro. Que Baltasar Hinojosa Ochoa... Como puede ser el caso de Moreira, por ejemplo. Por ejemplo, pero Baltasar Hinojosa Ochoa, que es el candidato, también aparece en los documentos en que ocurren estas reuniones, que deben de entenderse como los momentos de fractura del gobierno para con su sociedad, porque se les abandona, se les deja merced de las decisiones de una de las mafias más violentas, no de México, sino del mundo, Así los es. Zetas. Te voy a invitar y te voy a hacer que nos dejes aquí un compromiso de hacer un expediente TVC sobre Tamaulipas. Por supuesto. Y por último te haré una pregunta muy breve. Así como están las cosas, ¿podríamos decir que en este momento la política está secuestrada por el narco en Tamaulipas? Tenemos que hay un cártel de las drogas y el desvío de recursos, de utilización del poder con recursos ilícitos que se ha enquistado en el gobierno tamaulipeco. Los narcotraficantes como Ciel Cárdenas Guillén, como el COS, como Heriberto Lascano, son sujetos de transición. La verdadera mafia es la que ha gobernado Tamaulipas. Pues Humberto Padgett, como siempre, un gusto platicar contigo. Estamos en ese compromiso para que le platiques al auditorio sobre Tamaulipas. Por supuesto. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué pasa en el país.